la modificación que hemos hecho al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Esta reforma obedece a una realidad delicada, apremiante, dolorosa y que tiene que ver con cerca del 6% de mexicanos que al nacer no son registrados por sus padres. 6% de un país de 120 millones equivale a 10 millones de personas que no tienen acceso a un acta de nacimiento y que por lo tanto no tienen un documento que acredite ni qué día o en qué año o en qué mes nacieron, ni el nombre de sus padres, ni en qué localidad, ni siquiera su nombre. Si a esta triste realidad le sumamos el fenómeno de la migración, y por supuesto que como nadie migra por gusto, quienes migran son las personas más vulnerables, gran parte de estas personas que no tramitaron sus padres un acta de nacimiento son aquellos que también están migrando y que al llegar a los Estados Unidos tienen una doble invisibilidad, como le llama Karen en la B Foundation. ¿Y por qué esta doble invisibilidad? Porque evidentemente si no fueron registrados en México, tampoco podrán ser registrados en los Estados Unidos. Lo que busca esta reforma es hacer mucho más sencillo, es más, podría decir hasta hacer ya ejercible el derecho a la identidad, que hoy para muchos connacionales pareciera letra muerta. ¿Y en qué consiste? Consiste en que los cónsules, a partir de que se publique esta reforma, podrán expedir actas de nacimiento extemporáneas. En términos mucho más coloquiales, si una persona no fue registrada, digamos, en el plazo ordinario, que es aquel que marca cada legislación estatal, en general son entre 6 meses y un año, se les considera ya actas de nacimiento extemporáneas. Y los cónsules al día de hoy todavía no están facultados para expedir estas actas de nacimiento extemporáneas. Con la reforma ya lo podrán hacer y se espera que esta reforma pueda beneficiar a miles de mexicanos viviendo principalmente en los Estados Unidos. Si pensamos en qué le sucede a una persona que no tiene un acta de nacimiento, bueno, evidentemente no puede trabajar en el sector formal, tampoco va a poder tener acceso a un sistema de salud, ni abrir una cuenta bancaria, ni obtener microcréditos, ni heredar propiedades, tampoco acceder a cualquier tipo de seguridad social y lo más delicado, tampoco podrá levantar una denuncia o hacer valer sus derechos. Y hoy que tanto hablamos de cómo empoderar a la comunidad mexicana en los Estados Unidos, no hay empoderamiento que no pase por los derechos. Y el derecho más elemental después del derecho a la vida está el derecho a la identidad. Las facultades y mecanismos que se incorporan en la Ley del Servicio Exterior Mexicano obedecen a esta necesidad de miles de migrantes mexicanos en los Estados Unidos que carecen de acta de nacimiento y que por ello no han podido acreditar su nacionalidad. También, si lo vemos, digamos, en términos más amplios, no contar con la documentación que acredite la nacionalidad mexicana va a ser siempre un obstáculo para acceder a documentos o realizar trámites que ayuden a regularizar la situación migratoria, como es, por ejemplo, la matrícula consular. No contar con la matrícula consular impide que en varios estados de la Unión Americana se pueda tener una identificación básica para acceder, por ejemplo, algo tan básico como una biblioteca, a matricularse para estudiar, a la posibilidad de casarse, a solicitar una licencia de manejo. Con esta reforma, lo que esperamos es que toda esta realidad pueda cambiar y pueda cambiar cuanto antes. El registro de nacimiento en las representaciones consulares hoy requiere todavía de muchos trámites y requisitos engorrosos. Por ejemplo, acreditar la realidad del nacimiento. Imagínense, pues alguien que emigra, ¿cómo va a acreditar la realidad del nacimiento en un municipio que esté probablemente en alguna sierra o en algún municipio muy complicado? Y en muchos casos, pues evidentemente no van a migrar hasta llevando la fe de bautismo o llevando cualquier documentación que le hayan dado sus padres. Acreditar también la afiliación. Acreditar la nacionalidad mexicana. Bueno, ¿cómo se acredita la nacionalidad mexicana si precisamente se carece de esa documentación? Entonces, acaba siendo un círculo vicioso, un círculo perverso para aquel que quiere acreditar su identidad. Ahora, si lo vemos con las cifras, y seguramente Karen nos platicará más de ello,
las estimaciones de B Foundation es que hay 200,000 mexicanos residentes en Estados Unidos que viven esta doble invisibilidad y que esperamos que con esta reforma puedan dejar esa doble invisibilidad. Si lo vemos también en términos más amplios, el INEGI calcula que hay 14 millones de mexicanos bajo este supuesto de no haber sido registrados y no contar con acta de nacimiento, que ya es problema suficientemente para nuestro país, y que aunque hemos avanzado en las reformas constitucionales para hacerlo más sencillo, aún falta una clara implementación en políticas públicas. Si esto lo traducimos a los flujos migratorios, de los 200,000 que calcula B Foundation, la cifra podría elevarse hasta 2 millones de connacionales que carecen de este tipo de identidades. Ahora, si bien y hay entidades federativas donde se acentúa este problema, insisto, el día de hoy nuestra reforma se trata precisamente de apoyar a nuestros connacionales en los Estados Unidos. Y la entrada en vigor, bueno, ahí le tenemos una muy buena noticia a Karen, y es que ya enviamos desde este Senado de la República, se le envió ya al secretario de Gobernación, y lo leo tal cual, tengo el honor, al secretario de Gobernación, tengo el honor de remitir al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales el decreto por el que se adicionan un segundo, tercero y cuarto párrafos a la fracción tercera del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, aprobado en esta fecha por el Honorable Congreso de la Unión, es decir, ya Karen, aprobado por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados. Entonces, hacemos entrega de esta maravillosa noticia. Y quiero decirles que bueno, esta idea, y honor a quien honor merece, ha sido una idea de Karen, ha trabajado muy activamente desde el principio, ya hace pues básicamente un año. Hicimos aquí un foro con el senador Arturo Zamora, con el senador Benjamín Robles, por supuesto bajo el liderazgo de la B Foundation, quienes presentaron no solo el marco teórico y las cifras, sino algo muy impresionante para nosotros fueron los testimonios. Personas que platicaban que, aunque pudieran contar con los medios, por ejemplo, no podían subirse a un avión, porque para subirse a un avión se requiere una identificación, o personas que querían estudiar y que podían conseguir una beca, pero no tenían cómo registrarse para entrar a la escuela. Y esos testimonios me parece que fueron clave, Karen, para sensibilizarnos aquí en el Senado de la República. Presentamos la iniciativa, también asesorados por Karen y por la B Foundation, y pues ahora estamos empezando a ver los resultados. Esperemos que pronto se convierta en una realidad, que sea publicada, y los siguientes pasos, pues además de su publicación, tendrá que ser también la adecuación del reglamento de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Será muy importante porque ahí se establecerán los pasos precisamente para hacer este procedimiento a través de los consulados. Karen, muchas felicidades. Agradezco mucho a la senadora Mariana Gómez del Campo, que también ha trabajado mucho en la agenda migratoria, y al senador Héctor Flores, que conoce también muy bien la agenda de derechos humanos y de migración. Muchas gracias por acompañarnos. Felicidades, Karen. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, pues muchas gracias. Este es pues un momento histórico para los derechos humanos en México por privilegiar el derecho a la identidad. Por parte de B Foundation felicitamos ampliamente al Senado de la República, principalmente Gabriela Cuevas, por haber hecho esto una realidad, a los senadores Arturo Zamora, Benjamín Robles y a todos los que firmaron y que se involucraron en hacer esto una realidad, a la Cámara de Diputados, lo cual demuestra que tener las puertas abiertas a las propuestas ciudadanas genera resultados extraordinarios que logran cambiar vidas, como lo hará esta reforma. Como muy bien lo comentaba la senadora Cuevas, la importancia de esta reforma consiste principalmente en beneficiar a los miles de doblemente invisibles en Estados Unidos cuyos nacimientos no fueron oficialmente registrados al nacer antes de emigrar y que sin un vínculo jurídico con el Estado mexicano se enfrentan a la tragedia de que no hay prueba de su existencia en ningún lugar. Esto significa vivir como apátridas en los Estados Unidos, sin documentos de identidad, sin pasaporte, sin protección consular y al margen de cualquier alivio migratorio. Ahora, hoy en B Foundation celebramos la sensibilidad del Congreso mexicano y que esta realidad ha cambiado, más con esta maravillosa noticia, porque los doblemente invisibles no son números,
Como muy bien lo comentaba la senadora, estamos hablando de historias, son personas que tienen rostros, nombres, historias y finalmente serán tratados como tal, con esa dignidad. En B Foundation igualmente reconocemos la gran labor que realizan las representaciones de México en el exterior y el proceso de implementación de esta reforma en un segundo gran paso que requerirá la suma de esfuerzos, voluntades y conocimientos técnicos para lograr uniformar criterios y elaborar los candados de seguridad permanentes que permitan que México siga contando con una base de datos nacional sólida, segura y confiable. Sabemos que el siguiente paso corresponde a las instituciones, pero tenemos toda la disposición en todo lo que pueda seguir coadyuvando en el proceso y nuestra disponibilidad para ayudar en sus acciones. Muchas gracias, enhorabuena, felicidades a todos. Es maravilloso que esto haya sucedido, es de verdad un momento histórico para el país, para México, por privilegiar los derechos humanos. Muchas gracias. Felicidades. ¿Alguna pregunta? Sí, senadoras, señorita, buenas tardes. Preguntarle a usted si esta reforma o esta forma de aplicar esta facilidad tendrá mecanismos de seguridad, porque se me viene a la mente, por ejemplo, las personas que sustraen a sus hijos de las casas, se los llevan a Estados Unidos y pueden argumentar no haberlos registrado, no tener alguna identidad. Pienso también en el crimen organizado, que pueda buscar este tipo de ventajas para tener una personalidad distinta, ¿no? Evadir las acciones de la justicia. ¿Cuáles serían los mecanismos de control para evitar que una ventaja o que una reforma que busca dar una atención humanitaria a miles de mexicanos no se distorsione? Y por otro lado, quiero aprovechar la presencia de las dos presidentas de las Comisiones de Relaciones Exteriores para preguntarles de un tema concreto. El día de ayer la canciller anunció la disposición del gobierno federal para cambiar la dinámica de la política exterior mexicana y ya no ser esta tajante de no intervención, sino modernizarse y entender que en la dinámica actual de la política internacional sí hay algunos temas en los que un Estado puede incidir en otro Estado sin que esto signifique una injerencia. Esto lo anunció la canciller y quisiera preguntarles a ustedes dos cuál es su opinión sobre este viraje en la política tradicional del exterior. Gracias. Muchas gracias y perdón que le entre también a la pregunta que le hiciste a Karen, pero pues ya que uno le agarra cariño a una reforma, después es difícil evitarlo. Existen los mecanismos como existen, por ejemplo, para obtener la credencial para votar. Existen los mecanismos como lo existe para registrar un bebé ante el registro civil. Y aquí hay dos partes importantes. Una, la reforma contempla que estarán en comunicación los consulados con los registros civiles estatales. Ahora, existen también los mecanismos, digamos, muy prácticos. Por ejemplo, y lo sucede, si lo vemos, digamos, en formas ya muy operativas, en las estaciones migratorias. Cuando los cónsules, por ejemplo, se acerca a una persona para preguntar a ver de qué nacionalidad son o si realmente son de donde dicen ser, hay preguntas que, bueno, pues como uno no está tan familiarizado, sorprenden, pero les preguntan, por ejemplo, ¿qué comes? Y a veces hasta por el tipo de verduras se puede saber si realmente están diciendo la verdad sobre la región de la que provienen. Entonces, hay mecanismos tanto institucionales como de entrevista, no es un proceso así como nada más de andar repartiendo actas de nacimiento, sino que sí hay mecanismos y sí están en comunicación. Probablemente Karen pueda ahondar más, pues porque ella está mucho más familiarizada con llevar este proceso en la forma más difícil como ha sido hasta ahora. Y también hay que recordar, una vez que esta reforma sea ley, tocará a la Secretaría de Relaciones Exteriores modificar su reglamento. En el reglamento es donde se deben especificar con mucha claridad cuáles son esos pasos y cuáles serán los mecanismos para acreditar esa identidad. Que podrían ir, por ejemplo, desde un estudio de ADN, pero que tiene un costo aproximado en los Estados Unidos de $400, que es inaccesible para muchísimos, o hasta mecanismos mucho más sencillos, como pudiera ser establecer directamente la comunicación entre el consulado y el registro civil estatal, pero digamos ya con la facilidad de que el cónsul sí puede expedir ese documento. Es decir, antes, o bueno, todavía hasta ahora, por más que hubiera esa comunicación, el cónsul no puede firmar.
no tiene atribuciones para firmar un acta de nacimiento extemporáneo. Entonces, ¿qué? ¿Le vamos a pedir a ese inmigrante que se regrese a su comunidad, decirle, ve a recoger tu papel? No lo van a hacer. Entonces, es también una parte, digamos, muy operativa, pero que en ningún momento pone en riesgo la seguridad de nuestro país, ni mucho menos pondrá en riesgo el que pueda distribuirse, insisto, actas de nacimiento al mayoreo. Eso no es un escenario, no es el espíritu de la reforma. Y si lo vemos además en la coyuntura actual en los Estados Unidos, hoy más que nunca, nuestros connacionales requieren tener todos los mecanismos de defensa a los que puedan acceder. Nos quejamos mucho aquí de Trump. Imagínense lo que es vivir en un lugar donde te restrinjan a cada rato los derechos y que ni siquiera puedas acudir con la autoridad a presentar alguna denuncia porque no tienes ni siquiera un documento de identidad. Por eso es importante, seguro Karen lo dirá mucho mejor. Segundo tema, el de relaciones. La declaración de ayer sin duda es una declaración provocadora. Y que vale la pena analizar y que vale la pena debatir y que creo que abre una nueva etapa en que podamos cuestionar los paradigmas que han regido la diplomacia mexicana. ¿Es bueno o malo? Yo creo que es difícil pensarlo así. Yo creo que es positivo que México tenga la capacidad de cuestionarse sus propios principios de política exterior. Un país que no tiene la capacidad de cuestionarse su propia constitución, pues sería un país con una muy poca capacidad evolutiva. Sin embargo, ¿cuál es el riesgo que se corre? En que en la narrativa digamos que México ya no va a estar con este acento en la no intervención, pero que la realidad siga exactamente igual. Pongo un ejemplo. Típico discurso, digamos, muy ortodoxo y muy cuadrado es: México no puede participar en operaciones de mantenimiento de la paz debido a la no intervención. Realmente es absurdo, pero es un argumento que se ha manejado incluso aquí en el Senado de la República, porque no hay operaciones de mantenimiento de la paz sin el consentimiento del Estado que las recibe. Entonces no es como tal la no intervención, por eso insisto, vale la pena cuestionarlo. Pero ahí me iría el argumento priista por tradición e historia. ¿Qué va a pasar cuando otro país opine de México? Se escandalizaron cuando el Papa opinó sobre la realidad del narcotráfico y el crimen organizado de nuestro país. Se escandalizan cada vez que algún organismo internacional hace cualquier tipo de pronunciamiento. Ya están las convenciones y sus protocolos, como por ejemplo el segundo protocolo de la Convención de Ginebra, donde México no quiere ni siquiera firmar. Entonces, hay que dejar algo, y perdón por lo coloquial, pero creo que a veces falta aterrizarlo: el que se lleva se aguanta. Un país que le apuesta por participar de manera más activa en el mundo, también va a merecer opiniones del resto del mundo. Creo que la decisión es positiva, creo que la reflexión es positiva. Ojalá podamos traer estos debates al Senado de la República y entrarle a fondo a la Constitución. Sí me cuestiono si van a pasar del discurso a la práctica. Nuestras capacidades institucionales, militares y nuestro presupuesto para cooperación no reflejan en nada ese tipo de declaraciones. No, por favor. No, por favor. Okay. Bueno, solamente dos cosas. Me parece muy importante esta reforma que ha impulsado con mucha fuerza la senadora Gabriela Cuevas, porque ha sido y hemos logrado que el tema de los migrantes sea una bandera de este Senado de la República. Sabemos que las grandes reformas pues son las estructurales, las que se plantearon desde el inicio de esta legislatura, todas aprobadas, pero esta reforma me parece muy humana, me parece además de mucha sensibilidad, y qué bueno que sea pues una de las reformas del gran paquete con respecto al tema de los migrantes que tenemos en este Senado. Muchísimas felicidades, senadora. Y yo quiero compartir el tema del principio de la no intervención. A veces me da pendiente que sea solamente pues un doble discurso. Desde Acción Nacional hemos insistido muy fuerte y hemos apretado a este gobierno
para que se pronuncie con temas tan importantes como lo que está ocurriendo hoy con dos países vecinos. Primero, el caso Venezuela. No se respetan los derechos humanos, no se respeta la democracia, no se respetan las libertades. Hemos insistido al gobierno mexicano, a la Cancillería, que se hagan pronunciamientos y tardaron años en pronunciarse al respecto y lo hicieron de manera muy por encimita con el pretexto del principio de la no intervención. Ha sido tomado como pretexto para tener un gobierno pasivo, un gobierno que no declara, que no dice nada, que no participa, porque a veces pareciera que es mejor quedarse callado a esperar que un presidente, por ejemplo, el caso Venezuela, de la talla de Maduro, se pronuncie en contra de México, como ocurrió cuando la canciller hizo algunas declaraciones que vimos a la canciller venezolana declarando también en contra de la canciller y de México. Entonces, aquí sí coincido con lo dicho por la senadora, el que se lleva es un claro ejemplo que en cuanto abrió la boca el gobierno mexicano, respondió el gobierno venezolano y así podemos empezar a ver otros ejemplos en el mundo. Entonces, yo sí creo que, y me encanta la idea de que podamos abrir el debate en este Senado, revisar nuestros principios, revisar a profundidad la Constitución, traer aquí a los expertos que nos ayuden a tomar las mejores decisiones, pero qué bueno que se debata, que se abra, que no solamente quede en una declaración de la Cancillería, como ha ocurrido en muchas declaraciones, tanto del presidente de la República como de diferentes personajes del gobierno federal. Entonces, insisto, tema Venezuela, tema Cuba, hay que discutir los temas de derechos humanos, de democracia y de libertades que me parecen crucial, que están siendo violados, que está ocurriendo en países vecinos y el gobierno mexicano pues guardó silencio durante años y guardar silencio ante temas como estos pues nos hace cómplices. Bueno, regresando aquí y continuando con la respuesta que comentaba la senadora, aquí tengo una nota que sí lo comparto, que bueno, es precisamente por todo ello se considera que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con los gobiernos estatales, son los principales actores que llevarán a cabo el diseño de los mecanismos para otorgar identidad y nacionalidad a los migrantes en el exterior. En el caso del Registro Nacional de Población, tendrá un rol central en este proceso para ser el eje rector con los registros civiles locales para establecer acuerdos que permitan uniformar criterios y a su vez considerar las sugerencias de seguridad que tenga en su caso Cancillería. Asimismo, tendrá que haber un proceso de capacitación y una etapa de difusión binacional. En B-Foundation sabemos que la identidad es un acto de gran responsabilidad, incluso de seguridad nacional, como bien lo comentaba, pero también es un acto que privilegia el derecho a la identidad y bueno, por eso lo que comentaba son estos mecanismos y como muy bien nos comentaba también la senadora. Gracias. Del tema de contingencia, por favor, si no sopla el aire, ¿hay contingencia, senadoras? ¿Qué falta a la autoridad para evitar este problema en esta temporada? No han cumplido con rigor las partes que deben de supervisar en la industria, en sus propios vehículos. ¿Qué hacer? ¿Se puede presentar el problema de una parálisis de la ciudad del tipo de la influenza? Bueno, yo primero les compartiría que hace unos días tuvimos un foro. Y me pasan las dos hojitas del foro, por favor. Tuvimos un foro en este Senado de la República en donde vinieron expertos, exsecretarios de Medio Ambiente, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México. Se hicieron declaraciones muy fuertes que pues desafortunadamente pues el gobierno de la ciudad no ha tomado las mejores decisiones. Ya lo decía aquí el señor Guillermo Velasco Rodríguez, director de Capital Sustentable,
nos decía que el hoy no circula generalizado no es la solución. El hoy no circula, pensar en que vamos a endurecer el hoy no circula como está ocurriendo el día de hoy, si no sopla el aire, pues vamos a sufrir no nada más los problemas de salud que estamos sufriendo todos. En mi caso, a partir de ayer, traigo problemas en las vías respiratorias y efectivamente es por la contaminación, los ojos llorosos, cansancio, y yo creo que así están miles y miles de capitalinos desesperados viendo de qué forma el jefe de gobierno pues toma las mejores decisiones. Y yo les diría desde un principio, y bueno, y este foro de cómo mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México, vale la pena que retomen muchas de las intervenciones. Se dio en la parte final del periodo ordinario, había demasiados temas, pero hubo intervenciones muy puntuales en donde los expertos que no han sido escuchados por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, son clarísimos y nos dicen que la solución no está solamente en endurecer el hoy no circula. La solución es una solución mucho más profunda. Hoy en la ciudad se le ha invertido poco al transporte público. Si pensamos en el metro, se hizo la línea 12 del metro y mal hecha. Es lo único que se ha hecho en los últimos 20 años en cuanto a metro se refiere. Y pregúntenle a la gente hoy en día cómo la están pasando cuando se da este endurecimiento del no circula. El metro no se da abasto, el transporte público no se da abasto. Si tú optas por una medida así, que está perfectamente dirigida a los ciudadanos que tienen automóvil, tienes que darles alternativas, garantizarles alternativas que van a poder hacer uso del transporte público seguro, eficiente, de calidad, cosa que no ocurre. Hemos visto notas en los últimos días de lo que están padeciendo miles de mujeres en la ciudad, que son manoseadas en el transporte público, acosadas sexualmente, que las cámaras no funcionan, y pues obviamente van todos tan amontonados que aunque funcionaran las cámaras es muy difícil detectarlo. Entonces sí creo que el jefe de gobierno pues ha tomado decisiones de un día para otro. Si pensamos en la calidad del aire, desde el año 2004 ganamos el récord Guinness como la ciudad más contaminada del mundo. Entonces, ¿por qué no se han tomado decisiones en los últimos años y ya sabíamos que éramos la ciudad más contaminada del mundo y lo único que se ha hecho es privilegiar, por un lado, obras majestuosas, o sea, el uso del automóvil? Se le está invitando a la gente a que hagan uso del automóvil y además yo les preguntaría, ¿realmente la gente que deja el automóvil en casa por el hoy no circula no está haciendo uso de un taxi? ¿No está pidiendo un Uber, un Cabify? Y ya todas las empresas que se están sumando, claro que se siguen utilizando automóviles. Mejor hay que entrarle al tema de los coches eléctricos. Presentamos en Acción Nacional una iniciativa que tiene que ver con incentivos fiscales. ¿Para qué? Para que la gente sí pueda tener acceso a un coche eléctrico, que en gobierno haya puros coches eléctricos. Tenemos camiones chatarras, que son los que recolectan basura. Tenemos transporte de carga, que siguen permitiendo a todas horas que circule el transporte de carga. En su momento, y me sorprende tener que hablar de la época de Marcelo Ebrard, había horarios específicos para el transporte de carga. Otro tema al que no le han entrado es al tema de las marchas. Ustedes vieron hoy en redes sociales varias marchas en la ciudad. ¿Y quién hace algo porque estas marchas no se den en horas pico? Yo no estoy diciendo que la gente no se manifieste, pero que se haga de manera ordenada, y es una iniciativa que tenemos pendiente desde hace más de una década, y los compañeros del PRD han evitado que esta iniciativa se discuta. Y podemos ir a temas, como lo dije en la conferencia de prensa pasada, el tema de los límites de velocidad. Pues vean a muchos automovilistas que van a 40 kilómetros por hora, a 50 kilómetros por hora, porque no quieren que le tomen la fotomulta cuando podrían ir a mayor velocidad. Y ojo,
no violentando los estándares internacionales, porque el reglamento de tránsito no se hizo de acuerdo a los estándares internacionales, que le hemos insistido también al jefe de gobierno. Entonces esto genera caos vial, genera que haya mucha más contaminación y que estemos todos atascados. Ustedes sintieron hoy, con el endurecimiento del hoy no circula, las vialidades más ligeras. En mi caso, yo no lo sentí. Entonces, esa no es la solución. Se necesita una estrategia integral, porque además si dejas el auto en casa, yo hoy no me atreví a venirme en bicicleta. ¿Por qué? Porque te mueres en la esquina. Está el aire de pésima calidad aunque te tapes, ¿no? Y los problemas de salud que estamos teniendo los capitalinos también son pues muy fuertes. Entonces, el jefe de gobierno que se despabile, porque lo vemos bastante adormilado, o a lo mejor está descansando, o a lo mejor él sí hace uso del helicóptero para trasladarse, pero los que no tenemos helicóptero, pues ¿cómo le hacemos? Yo nada más quisiera agregar un par de reflexiones. La primera es que si vemos 27 años de hoy no circula, quiere decir que no es ni la medida adecuada, ni tampoco será aquella que cambie la calidad del aire en la Ciudad de México. De acuerdo con algunos estudios del Banco Mundial, en países en desarrollo lo que más afecta en términos de cambio climático y de contaminación tiene que ver con los cambios de uso de suelo. Y esa ha sido justamente la regla con los gobiernos del PRD. Ha sido invadir el área de conservación, ha sido talar y descuidar los bosques, los parques, apostarle por la cementización y la pavimentación de una ciudad, que lo que le urge es una política ambiental, una política urbana y una política metropolitana. Los cambios de uso de suelo en la Ciudad de México se reparten a capricho y a intereses de los particulares, no en función de un programa serio de desarrollo urbano para la ciudad, no en función de los programas de desarrollo urbano que en teoría son revisados y aprobados y consultados y que a la hora de la hora se acaban cambiando al gusto de algunos en la Asamblea Legislativa. Y mientras no haya una apuesta real e integral por cuidar el medio ambiente en la Ciudad de México, la calidad del aire va a ser el síntoma más visible porque es el que se mide. Pero nadie nos está midiendo la calidad del agua, nadie nos está midiendo la calidad o la cantidad o la crisis que se está generando en materia de residuos sólidos. Nadie nos está tampoco diciendo cuánto coopera o cuánto más bien deteriora la Ciudad de México en función de ozono o de distintas emisiones al cambio climático. Es decir, siendo lo único que se mide, claramente hay un sesgo. Pero el sesgo me parece que es benéfico a la política de las autoridades porque creo que la calidad del medio ambiente en la Ciudad de México es mucho peor a lo que parece. Si pensamos en el potencial que en algún momento tuvo esta gran ciudad donde habían ríos, donde habían parques, donde habían bosques, donde, pues si vemos las fotos de la ciudad de hace 50 años ahora, lo que ha sido la constante ha sido la carencia de una política de desarrollo urbano, de una política ambiental y de una política metropolitana. Y mientras eso no existe en la ciudad, la calidad del aire seguirá siendo pésima, con cuantos no circulen quieran. Muchísimas gracias. Quisiera preguntarle, ante la serie de barbaridades que vemos que comete el jefe de gobierno, y pues a veces la terquedad de no querer entrar a la cuestión de las marchas. Ayer hubo varios plantones, por ejemplo, yo pasé por la avenida Municipio Libre, una avenida muy grande, estaba cerrada en plena fase 1. Entonces, dicen que, bueno, no quieren acabar con la democracia. Bueno, no es acabar con la democracia, pero sí poner orden y no quieren hacerlo. Entonces, ante la serie de barbaridades que está cometiendo el jefe de gobierno, pues ya yo creo que ya no hace mucho caso, no vemos que haga mucho caso con los llamados puntos de acuerdo y demás. ¿Por qué no llamarlo a que se siente con ustedes aquí en el Senado, a que explique qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se podría mejorar y que ustedes también, bueno, tengan una interlocución con ellos para, pues, hacerle tratar, yo creo que, como usted dice, sacudirlo un poco para ver si de alguna manera se recapacita en lo que se tiene que hacer? El problema de la regulación de las manifestaciones tiene que ver con falsos debates donde pues la capacidad argumentativa y hasta electoral prevalece frente a la serenidad. Cuando uno hace leyes, uno debe ver por el bien común
por cómo lograr una armonía en la sociedad a la que se está legislando. Sin embargo, esa no es la premisa del PRD. La premisa del PRD es vivir de las rentas y en muchos casos también de la extorsión, que muchas, y no quiero decir que todas, pero sí muchas de estas manifestaciones implican. Y es un modus operandi de ciertos grupos del PRD, y por eso esta negativa. No tiene que ver con un derecho a la libertad de expresión, porque nadie ha planteado acabar con la libertad de expresión. Sería suicida en un país que tanto trabajo ha costado transitar la democracia, pensar en que alguien diga pues, que ya no queremos expresarnos, es absurdo. Y lo que se busca son única y exclusivamente arreglos logísticos. Pongámonos de acuerdo todos porque todos cabemos. Y existen los derechos, sí, para expresarse, sí, para una manifestación pública, sí, también para transitar. Pero son arreglos logísticos. Y mientras siga habiendo pagos por algunas manifestaciones, los incentivos para legislarlos serán escasos por parte de algunos grupos parlamentarios, como hasta ahora hemos visto. Pues solamente compartir y hacer segunda por lo dicho por la senadora. Estamos a favor de la libertad de tránsito, de la libertad de expresión, de la libertad de asociación. Claro que todos tenemos el derecho a manifestarnos, pero también hay que respetar a terceros. Y el jefe de gobierno ni siquiera ha querido hacer valer la legislación local que hay al respecto. Se supone que en la Ciudad de México tú no puedes bloquear una vialidad. Él permite que se bloquee porque prefiere no entrarle al tema, con el gran pretexto de que la Ciudad de México, en la Ciudad de México se dan la mayoría de las marchas por ser capital de la República. Cuando él decidió gobernar la ciudad, sabía que era la capital de la República, la sede de los tres poderes, entonces ahora se aguanta y tiene que ver de qué manera canaliza estas peticiones de los ciudadanos y de qué manera pone orden en la ciudad. Nosotros tenemos una iniciativa muy puntual en donde lo único que queremos es que haya orden, sí a las libertades, sí a las manifestaciones, pero de manera ordenada, con horarios específicos, en vialidades específicas, que sí el bloqueo esté prohibido. No bloquear una vialidad genera un caos tremendo. Y además del caos que genera, muchos de nuestros policías se abocan a ver de qué manera apoyan en la manifestación, apoyan y están ahí en el bloqueo viendo que no vaya a haber golpes, que no se vaya a poner difícil la cosa, y así lo vamos viendo en diferentes puntos de la ciudad. Entonces el jefe de gobierno, si es jefe de gobierno, es para poner orden. Entonces sí insistiría, es un discurso equivocado, preferir no entrarle al toro por los cuernos, entonces te haces de la vista gorda, que se sigan llevando a cabo manifestaciones, guardas silencio y ¿cuál es la solución? El doble no circula, la contingencia fase 1. Esa ha sido la solución, entre comillas, del jefe de gobierno para que mejore la calidad del aire, que no ha mejorado en lo absoluto y que ya está demostrado que el hoy no circula desde su creación, pues no ha sido suficiente como programa. Muy bien. Pues yo espero. Hicimos ya un planteamiento para platicar con él y además les comparto que la vez pasada, junto con la senadora Silvia Garza, y dimos una conferencia de prensa, estábamos citando a todos los que forman parte de esta gran comisión metropolitana a que vengan al Senado de la República, nos compartan sus puntos de vista para ver también nosotros de qué manera podemos ayudar a que las cosas cambien en cuanto a calidad del aire se refiere, si hay que hacer legislación al respecto, insisto, la iniciativa de incentivos fiscales para que la gente pueda adquirir de manera más sencilla un automóvil eléctrico o híbridos. Entonces hay que entrarle a ese tema. O sea, lo que esté en nuestro terreno, estamos dispuestos a entrarle, pero queremos ver a un jefe de gobierno que no solamente estire la mano para pedirle dinero al gobierno federal y que no explique ni siquiera qué ha hecho con los más de 5,000 millones de pesos que tiene el gobierno de la ciudad en sus arcas a causa del aumento al boleto del metro, por ejemplo. Y así podemos ir revisando cada uno de los rubros en donde el jefe de gobierno pues no ha sido ni transparente,
ni ha rendido cuentas y ha sido completamente opaco. Muchas gracias. Y ahora sí, ¿no?